En el vídeo de hoy vengo a contarte cuáles han sido mis últimas lecturas de literatura japonesa. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Lo Voy de Sí y este es un vídeo extraño porque tengo eco en la habitación, ya está vacía, solo queda esto que lo he dejado para grabar el último vídeo y ya desmontarlo corriendo porque tenemos que dejar esta casa en nada. Ay, penita. Tengo poco tiempo, entonces, aunque hoy tendría que grabar el wrap-up de lecturas del mes de marzo, he decidido dividirlo entre lecturas varias y literatura japonesa. Y hoy vengo a hablaros de los libros de literatura japonesa que leí dentro de la iniciativa del Marzo Asiático. Sinceramente, al final no hice ni caso a mi propio TBR porque, por supuesto, en Japón no leí nada. Cositas que he leído, vale. He leído NP de Banana Yoshimoto, que es una novela, sobre todo, rarísima. O sea, rarísima. Tengo muchas ganas de comentarla en el club de lectura, que teníamos el club hace una semana y lo tuve que cancelar porque tuve una crisis de migraña horrible y lo comentaremos después de Semana Santa. No sé, a ver si alguien ha llegado a sitios diferentes a donde he llegado yo, pero esta es una novela rarísima. Y mirad que he leído novelas de Banana Yoshimoto que a veces tienen como un punto turbio o algo. O sea, esto es una cosa extrañísima. El caso es que tenemos una protagonista que se llama Kazami, que es rara, ¿vale? O sea, ella ya es una persona extraña. Estudia literatura y no sé qué, no sé cuántos. El caso es que por diferentes situaciones siempre acaba entrando en contacto con personas que están muy interesadas o están relacionadas de forma directa, de forma filial, con la obra de un autor que se llama Tekase, que pasó gran parte de su vida en Estados Unidos, y esto yo creo que es importante dentro de la novela, pero que debe ser aún más fuerte el impacto si lo lees en japonés por la parte de los juegos de inglés y japonés que en la traducción se pierden. Total que bueno, él escribió cosas, pero sobre todo escribió como un compendio de relatos, y quienes hasta ahora han traducido, porque él escribía el inglés, el relato 98, se acaban suicidando, ¿vale? Entonces, un poco como Broma Infinita, o me recordó un poco también Los Escorpiones de Sarah Barquinero, aunque luego va por otros derroteros. El caso es que un novio que ya tuvo hace muchos años, pues le pasó esto, y ahora ha entrado en contacto también con los hijos de este escritor, que, bueno, pues todo muy turbio, hay una chica rarísima que está liado con uno de ellos, y todo el mundo es muy extraño en esta novela. Además, para sumar más ahí cosas extrañas, el tiempo está como detenido en el libro, ¿vale? Ella habla mucho, la protagonista, la narradora, habla mucho como del tiempo, del verano, y hay un momento que están como atrapados dentro del verano. No es que lo digan así, pero como ella te lo transmite, es así, ¿no? Entonces, es verdad que luego está un poco primavera y luego hay un poco el otoño y tal, pero cuando están en verano es todo muy extraño, ¿no? Hay como un calor, hay como una sensación, hay un tal que están como ahí. Y luego la novela juega mucho, y esto creo que no es ningún spoiler porque literalmente está desde todos los capítulos, o sea, todo el rato repito mucho la palabra sueño, o que están en sueños, o me sentía como en un sueño. Entonces yo al menos, mientras lo leía, estaba en una situación un poco extraña, tipo, ¿qué es real? ¿Qué es sueño? ¿Esto es el propio relato que escribió este señor? ¿Qué me quiere contar Banana Yoshimoto con esta novela? Porque igual todo esto en realidad simplemente es gente extraña. Es una novela del 90 y me parece bastante llamativo que una autora japonesa escribiera esto de aquella, porque trata temas bastante oscuros. Por ejemplo, trata el incesto de una forma bastante distinta a la que yo he visto hasta ahora en literatura. Como no juzgar, ¿no? En plan, te presenta una movida y te habla de relaciones y de sentimientos súper complejos dentro de todo este ambiente de misterio, de una narradora que no entiendes si te puedes fiar de ella o que no, que le pasa. Es un libro que habla de duelo, que habla de soledad, habla de literatura, por supuesto, habla de proceso creativo, reflexiona mucho sobre la traducción, ¿no? Como hasta qué punto traducir algo es reescribir algo y crearlo de nuevo y demás, en una historia que tiene también su componente de bastante culebrón, porque todo el mundo se relaciona con todo el mundo, todo el mundo tiene relaciones tóxicas, todo el mundo es muy extremo, todo el mundo es muy extraño, como os digo. No sé si me gustó, no sé si lo entendí, ha estado guay leerlo, pero me leí también este libro que se llama Nada Dentro, de Asako Tani, editado por Shiro Libros, que este sí, Shiro Libros, que este sí os lo enseñé en el TBR porque, bueno, me lo compré por Navidad y lo quería leer y tal. Tengo sentimientos encontrados. La historia me ha gustado, menos de lo que creía, ¿vale? Pero
creo que le falta una corrección. Creo que le falta una revisión a la traducción y creo que le falta una corrección de estilo. Con una de las dos se habrían dado cuenta de algunos errores que hay bastante evidentes en la novela. A lo mejor los de traducción no son tan evidentes si no lees japonés, pero a poco que lo estés leyendo en español, hay cosas que chirrían porque no tiene sentido esa palabra en esa frase, y si hablas japonés, como es mi caso, que no tengo un nivel tampoco bilingüe, pero suficiente para darme cuenta de que se han equivocado, hay kanjis que tienen el mismo kanji, varios significados, se han puesto el otro, y claro, cuando lo estás leyendo en español no entiendes, o sea, no sé. Igual es porque soy yo muy picky, pero me ha pasado esto y me ha dado bastante pena. Es una editorial independiente que, en general, para mí, las editoriales independientes suelen todavía cuidar mucho, ¿no?, este tipo de cosas, entonces me ha dado pena. La historia sí ha estado guay. Si te gustan no quiero decir, pero lo voy a decir, típicas historias de que hablan de personajes femeninos, alienados, que habla del rol de la mujer y que explora temas que en Japón son tan frecuentes como la soledad, la dificultad de llevar vidas diferentes, los vacíos que todos llevamos dentro. Me gusta mucho la metáfora de nada dentro, si la ponemos en contexto dentro de lo que sucede en la historia. Y básicamente tenemos una protagonista que lleva una vida normal, en el sentido de que, bueno, ella trabaja en una oficina, hace sus cosas, no sé qué. ¿Y qué es lo raro? Bueno, pues que ella vive con una compañera de piso. Y es su amiga, ¿vale? Se conocieron en el trabajo ya mayores, o sea, con 30 y algo, no sé, pero que es en un momento en el que o vives solo o ya vives con tu pareja, como que compartir piso es rarísimo. Entonces, de hecho, cuando lo cuentan, la gente se raya, no sé qué, y empiezan a como cuchichear y no sé qué y no sé cuántos. Y como que desde ahí va a explorar, pues eso, la mirada ajena y la presión social. Pero también va a abordar muchos otros temas como la soledad, como la relación de esta amistad, como va profundizando, como cuando cada una va tomando decisiones que rompen como la aparente rutina que hay, cómo se siente la una y cómo se siente la otra. Es curioso porque la otra chica, la que no es la protagonista, tiene como como un hobby, como un negocio paralelo a su trabajo normal, que hace figuras 3D de las mascotas de personas que han fallecido, entonces como que están vacías por dentro, ¿no? Entonces por ahí hay un juego, y una de las cosas que las unió mucho, aparte que pues, a veces conectas con una persona, por ejemplo, en tu trabajo, incluso en una sociedad tan individualista como la japonesa, y ellas conectan mucho porque son fans de la misma boy band, lo que pasa que a cada una de ellas le gusta a uno de los chicos, y de repente va a haber como un quiebre mental de una de ellas cuando uno de esos chicos, a los que llevan siguiendo 15 años, se compromete. No pasa mucho más en el libro. Sí, en el libro en realidad no pasa nada, no es un libro de trama. Es un libro de sensaciones, de cómo aborda temas profundos en tan pocas páginas. Creo, por ejemplo, si te gustó La Dependiente, te puede gustar este, aunque el enfoque es distinto, en realidad, y La Dependiente me gustó más. Hay mucho aquí, o sea, creo que es uno de esos libros que en muy poco te abre diferentes temas, reflexiones, creo que puede ser interesante para debatir en un club de lectura y sacarle mucha más chicha de la que parece, no sé, a mí al final eso me parece que es un libro que habla sobre la vida actual, sobre lo complejo que es a veces ser adulto y adulto funcional y tener que ser constantemente a veces juzgado en sociedad y en tu trabajo y tener que tener como dos personalidades, ¿no? Lo que tú eres con lo que estás como todo el día fingiendo que eres o que son las cosas o que nada está pasando, no sé, curioso, me ha gustado, la verdad. Me podría haber gustado más, pero me ha gustado. Un libro que sí que me ha encantado es esto, Lo bello y lo triste, de Kawabata. Kawabata fue premio Nobel de literatura y es una novela de... no sé de qué año es, la verdad. Pone que el copyright de Los herederos de Kawabata es del 65, así que del 65 por abajo puede ser la historia. Y esto es, sobre todo, esto es un súper culebrón a la japonesa. Tenemos, o sea, a mí me recordaba, por un lado, a ciertas ideas del Gran Gatsby en cuanto a esa obsesión por el pasado y relaciones tóxicas, pero también me recordó mucho a Lolita, ¿vale? Ahí va. Tenemos un protagonista absolutamente insoportable desde el minuto 1 y, a mi
parecer está escrito para que le odies, que bueno, dice que va a pasar el año nuevo en Kioto y una vez llega allí es que en realidad se quiere reencontrar con un antiguo amante y nos empieza a contar un poco, rememorando cómo, bueno, hace pues 15, 20 años, cuando él tenía, no sé, 20 y muchos o 30 y pocos, y él estaba casado y su mujer tenía un bebé y demás, no sé qué, tuvo pues un amorío, un affair, como lo queramos llamar, con una chica muy joven. Creo que tenía como 14, 15 o 16 años, una cosa así. Y bueno, todo aquello acabó de forma muy dramática, no para él, y bueno, pues ahora se quiere reencontrar con ella. Y entonces, bueno, nos vas a enseñar un poco el reencuentro. Lo que pasa es que las cosas no van a ser exactamente como él quiere. Ella ahora se ha convertido en una artista bastante reputada y vive en los terrenos de un templo junto con su aprendiza, su ayudante y demás. Y esta aprendiza, pues digamos que tiene una gran admiración, incluso, bueno, tienen una relación, podríamos decir. Es que sí, no se dice somos pareja, pero tienen una relación evidente, una relación física, emocional, como quieras, o sea, hay aquí amor lésbico y incluso si piensas la cubierta te lo adelanta y ella siente que quiere vengarse de este tipo, ¿no? Que hizo tanto daño a su amada hace tantos años. Entonces, bueno, van a pasar muchas cosas. Sobre todo, es un culebrón que flipas. Entonces, a mí eso me encanta. Justo lo leí nada más volver de Japón y se ambienta principalmente entre Kamakura y Kioto, en un montón de sitios que justo venía de estar en el viaje. Entonces ha sido como muy guay como revivirlos todos. A mí me gusta mucho cómo escribe Kawabata, he leído bastante de él. Y aunque en este tiene puntos turbios, no sé, sus novelas más turbias como puede ser La casa de las bellas durmientes, que entonces hay que tener mucho estómago para leerlo. Lo debatimos en el club de lectura de Loras y hubo diferentes opiniones sobre el malestar o la incomodidad que había causado algunas escenas, algunas cosas a las Loras y cómo la habían enfocado. En mi caso en concreto, sí que hay algunas cosas que me chirrían, pero a lo mejor estoy más acostumbrada ya a leer literatura japonesa, cómo abordan muchas veces el sexo y tomas así, entonces tampoco me chocó tanto. Y sobre todo que desde mi lectura está hecho para ridiculizar y para que todo el mundo tenga clarísimo que la peor persona realmente es este hombre protagonista que se une para mí a esa categoría que creo Anabel de es lo peor, ¿vale? Víctor Frankenstein es lo peor. ¿Cómo se llama? Pedro, de Como agua para chocolate, es lo peor. Y este señor, Oki, es lo peor, muchísimo. Me encantan las descripciones de la naturaleza que hay aquí. El tipo es escritor y la movida, una de las cosas más heavy que hizo, aparte de todo lo que hizo esta chica, que ya veréis si lo leéis, es que escribió una novela contando su amor y hizo a su mujer que la corrigiera, o sea, bueno, terrible. Pero como que en cierta manera lo que la novela cuenta es que es como que si en esa novela se hubiera capturado, ¿no?, el dolor que sufrió esta joven y se hubiera quedado ahí encapsulado para siempre y en cierta manera se estuviera repitiendo una y otra vez y por eso ella no ha podido, digamos, terminar de pasar página del todo a lo largo de su vida. Entonces también habla mucho del proceso de escritura y habla del proceso de escritura, pero también habla eso como de la vida de una novela después de que ha sido escrita. Pone, no sé, debates interesantes en la mesa, ¿no? Como el arte tiene que ser moral o el arte por el arte todo lo vale. Me pareció muy interesante. La evolución del matrimonio de este escritor con su esposa también es muy guay, cómo han pasado los años, cómo el rencor, ¿no?, ha invadido esa casa. También habla mucho del arte como catalizador del trauma, por ejemplo. No sé, a mí me encanta y sobre todo eso, cómo Kawabata siempre te traslada a sus escenarios, cómo habla de los lugares, cómo habla de la naturaleza, cómo habla de los templos, de todo. Me ha parecido una belleza, es bastante cortito, pero sinceramente es una de mis lecturazas de este mes, me encantó, lo disfruté, o sea, cada página, de verdad. Otro de los libros que más me ha gustado este mes es Hasta el límite del firmamento, de Takako Takahashi, editado por Hermida Editores. De esta autora ya leí Mujeres solas hace unos años, editado en la misma editorial, que eran 5 relatos pero conectados entre sí.
que hablaban efectivamente pues, de mujeres solas, abordaba el rol de la mujer en Japón en el siglo XX cuando no sigue como el camino establecido, ¿no? Que eso es una cosa que luego muchas mujeres autoras japonesas están tratando en la actualidad, pues ella fue una gran precursora de todo esto. De hecho, ella tuvo una vida muy local, la verdad. Meteros en la web de la editorial si queréis cotillearlo. Y estaba buscando... no sé, tiene que ser como de los 60, 70, 80, perdón, no lo sé, lo pondré por aquí si lo encuentro. Y me costó un poco entrar en este libro, tengo que decirlo, la primera vez que lo intenté leer porque lo empecé, no entraba, lo dejé 3 semanas y luego volví y ya me lo leí. Entonces, no sé si es por el estilo de la autora, que es un poco denso, o que no he terminado de conectar del todo con la traducción, no aquí por temas incorrectos, sino que a veces notaba como la elección de palabras y el tipo de frases era un poco extraño, entonces no puedo decir si es la traducción o es el original que la autora escribía así. Pero me ha parecido brutal, brutal, brutal. Tiene una de las protagonistas más complejas que yo he leído, es un personaje muy, muy oscuro, pero muy complejo, no es malo por ser malo, ¿no? O sea, hay como detrás de eso toda una construcción del personaje que es brutal y todo empieza con esta protagonista que se llama... Bueno, es interesante porque dice aquí que la autora es una pionera en el tratamiento de temas y personajes que rompían los papeles asignados hasta entonces a las mujeres, 100% aquí, y fue precursora en la novela del trauma en Japón. Entonces, yo creo que fue del 73 la novela, por cierto. El caso es que la protagonista, que se llama Hisao, se encuentra un día paseando por ahí a una chica que de repente le empieza como a mover algo en la memoria, ¿vale? Y eso va a ser como un poco el leitmotiv del libro, ¿no? Las cosas que hay en la memoria de ella que no se está contando y que ha bloqueado en cierta manera, ¿vale? Ellas se conocieron hace más de 10 años, cuando Japón estaba en guerra, la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico y demás, y coincidieron, bueno, pues trabajando en unas fábricas, eso lo vamos a ver en el libro. Y el caso es que es una situación súper tensa y súper extraña, porque de verdad la protagonista es muy extraña. Posiblemente alguien podría hacerle un diagnóstico o encontrar algo en ella, pero yo tampoco me atrevo a ponerle nombres a cosas porque no tengo el conocimiento, pero total que... A pesar de tener una conversación súper tensa y cuando las dos se reconocen, la invita a su casa para tener un evento en su casa aún más tenso, donde le presenta a su hija, que la tiene como... La hija parece que no está bien, pero es que parece que la madre tampoco la trata del todo guay. Y la otra señora aún la mira, se empieza a recordar cosas que le pasaron a ella en la guerra, que, bueno, pues se le murió un bebé y a la otra también. Entonces, como que ya vas viendo que esto es, de verdad, las primeras 10 páginas. Estas señoras tienen mucho en el pasado, pero mucho, mucho en el pasado y porque claro, en la época de la Segunda Guerra Mundial y toda la posguerra en Japón fue durísimo, porque incluso durante la propia guerra también, porque el país estuvo muy empobrecido, o sea, todo el mundo tuvo que trabajar un montón, las mujeres... Eso es lo que digo, y de voluntarias de fábricas, no sé cuántos, se fundía todo, o sea, fue momentos de una precariedad gigante y muchas veces tampoco salen en la literatura, que a veces se sienta más, pues eso, se ha centrado en el papel de los hombres o en el después, en la posguerra, pero no tanto en el durante. Y entonces, a partir de todo esto, este encuentro que va a tocar algo en la memoria de la protagonista, vamos a ir a partir de flashbacks y de viajes al pasado, ¿no? A través de los recuerdos, vamos a ir conociendo toda su vida, su infancia, su matrimonio, qué pasó durante la guerra, cuando conoció a esta otra chica, no de forma lineal, ¿vale? Eso está guay porque funciona también como a veces funciona la memoria, ¿no? Desordenando las cosas y sobre todo en su caso ante el trauma de hay cosas que evidentemente está tratando de bloquear. Entonces, bueno, tenéis que adentraros a este libro sabiendo que no es un libro... No es difícil, pero es denso, ¿vale? Es denso, no es que pasen tampoco tantísimas cosas, hay cosas sobre las que va una y otra vez, pero para mí tienen sentido dentro de lo que la autora está creando, que es esta mente y este personaje tan complejo, y es muy importante que sepáis que no es un libro complaciente con el lector. Esta protagonista es terrible, no hay una moraleja, te deja una sensación como extraña todo el rato dentro de estar leyendo alguien con quien yo, por mucho que lo intentaba, es que no lograba empatizar. No es que lo necesite, pero a veces como, joder, es que le están pasando cosas malas también
como que, no sé, al menos yo, mi cabeza intenta como ponerse en el lugar de la persona, qué habría hecho yo, cómo haría, y con esta tía es como, wow, pero me encanta cómo la autora ha construido de verdad un personaje tan absolutamente complejo, como os decía al inicio, y me encanta porque también pues la ambientación y el momento histórico en el que se sitúa todo esto me parece brutal, porque creo que en general, lo dicho, este periodo de la historia de Japón se ha tratado muchas veces, pero desde otros puntos de vista, y aquí te enseña más pues eso, la cotidianidad, el después y las consecuencias a muchos niveles, pero sobre todo también como a nivel cotidiano, a nivel de las personas, de las ciudades, de las relaciones humanas, y es una novela, en cierta manera, sobre el trauma llevado a diferentes temas, a diferentes personas, tanto a nivel país, como es Japón, hasta lo más individual que puede ser esta persona o la gente que es de su alrededor. Densito, densito, pero me encantó. Este libro, que se llama Aburridísima, de Izumi Suzuki, editado por Sony, son relatos y me ha parecido muy, muy guay. Son relatos como de ciencia ficción con un marcado carácter feminista, muy originales, sobre todo muy originales para la época, porque ¿qué es esto? Como de los 80, básicamente, sí, y por primera vez ahora se han traducido al español. La autora fue actriz, escritora, performer y clave en la contracultura japonesa. Su vida fue muy breve, debió de probar todas las cosas. Al inicio del libro hay bueno, pues es una introducción un poco a su vida y a su figura y demás, y es muy interesante para aprender sobre ella. Los relatos, algunos me han gustado más, algunos me han gustado menos, pero en general me han gustado mucho. Hay algunos que me recordaban en ideas a muchas cosas que se están haciendo ahora en el presente con series tipo Black Mirror, por supuesto, o Afterlife. Otros también tocan premisas que pueden ser parecidas, por ejemplo, al libro este que se está leyendo tanto ahora de Yo que nunca supe de los hombres, pero va por otro lado. Son relatos que evidentemente parten de su realidad como mujer japonesa en esa época, de nuevo, otra vez. Parece que digo todo el rato lo mismo, pero es un tema que me interesa mucho leer y se nota que es que cada autora lo escribe desde un punto de vista distinto y no tienen nada que ver por mucho que estés leyendo del mismo tema. Es esto el rol de la mujer, cómo la sociedad constriñe, es tan rígida, qué pasa con la gente que está fuera. Aquí, por ejemplo, también se habla mucho de temas de drogas, habla de criminalidad también, que no es tan común en la literatura japonesa. Luego hay algunos relatos que tienen puntos de humor bastante divertidos, irónicos, y luego ya de repente te mete una patadita por otro lado y de repente te deja pensando bastante tiempo. Hay alguno que digo, que decía al inicio que alguno me había gustado más, alguno menos. Algunos me ha gustado menos porque yo creo que algunos no lo he entendido del todo. Perdón, es que a veces pues es así, a veces no tienes la cabeza en el sitio o algo es demasiado complejo para una. Pero había algunos que es como, o sea, no sé, o sea, claro que lo he entendido, pero no sé lo que me quería contar, ¿sabes lo que quiero decir, no? Pero hay algunos que hablan de juegan con lo onírico. Hay en general un componente común a estos relatos, en mi opinión, ha sido la sensación de huida todo el rato, de como personajes que se desdoblan y van a otros sitios o se convierten en otras personas o viven otras vidas. Por ahí muy guay, lo he comentado con amigas, estaba muy guay para sacarles más chicha, la verdad, porque te da para, de nuevo, pero es que lo pienso, da cada uno de ellos para un club de lectura, para irlos leyendo poco a poco, para irlos saboreando. Y lo dicho, o sea, me parece muy guay que con Sony haya recuperado a esta autora, que dice que es entre la distopía pop y el nihilismo punk. Total, hay algunos relatos que son muy existencialistas y muy filosóficos, a lo mejor no tanto en la trama, pero sí en el mensaje. De verdad, me ha parecido súper original, con relaciones extrañas que te llevan a pelearte un poco a veces con el libro, con los personajes, a ir pensando en muchas cosas, y me ha parecido muy guay. Eso, creo que si os gustan pues los capítulos de Black Mirror, creo que podéis encontrar aquí algo que también os haga clic y que disfrutéis. Y bueno, evento muy canónico, con mi amiga Mari, por fin terminamos el Genji Monogatari, y no solo lo terminamos, sino que lo terminamos en Japón juntas y lo comentamos. Entonces, bueno, es uno de los momentos más especiales que he vivido en los últimos años, con diferencia. Lo atesoro en mi corazón, solo haberlo acabado ahí, sino haber pasado un año entero juntas leyéndolo todos los viernes y, bueno, comentándolo los viernes. Y hay un vacío ahora en mi vida que ha llenado la mudanza.
pero cuando acabe todo este proceso terrorífico que no le deseo ni a mi peor enemigo, supongo que volveré a echar de menos a Genji. El Genji Monogatari es de Murasaki Shikibu, que era una dama de la corte Heian, de la corte imperial de Kioto. Se considera la primera novela de la historia. Cuando dije esto en otro vídeo, alguien en comentario me dijo, no, hay novelas anteriores, y era cierto, pero estuve buscando un poco y esta es como la que se considera la primera novela escrita de la historia en los términos en los que se entiende que es una novela, no otros textos. No soy experta en esto, simplemente la información que busqué. Bueno, del siglo XI me parece que es, y esto es, bueno, esta es la segunda parte, la primera es el tocho ese que he tenido por aquí, son más de 1000 páginas, y bueno, en un principio, ¿no?, nos cuenta la historia del príncipe Genji, que es el príncipe brillante, esplendoroso, una figura que nace siendo, bueno, hijo ilegítimo, podríamos decir, de alguien muy importante de la corte, pero vamos a ver cómo, a pesar de no tener por puesto, no puede ascender como debería, por sus características, por su elegancia, por, bueno, todas esas dotes que eran tan valoradas en la corte Heian, como puede ser eso, el saber cantar, el saber hacer poemas muy bien, ser un gran poeta, el emocionarse ante el paso del tiempo. Aparte de ser bellísimo, bueno, pues vamos a ver su ascenso, su caída, qué pasa después, sus múltiples amoríos, cómo se extiende su legado. Bueno, es que es un libro que es maravilloso porque es un libro que nos traslada a un mundo que ya no existe y nos lo cuenta con todo tipo de detalles. Bueno, es que yo me lo he gozado, la verdad, es uno de los libros de mi vida. Y aparte de eso, está escrito, en mi opinión, en mi lectura, que no coincide, por ejemplo, con la de Harold Bloom, que leí en el biblio, cogí la edición de Destino, que creo que tenía un prólogo suyo y dice algunas cosas que, bueno, en mi opinión, Murasaki Shikibu tiene opiniones muy modernas, considerado leyéndolo desde el hoy, y sobre todo que es muy irónica en muchas ocasiones, y eso me parece increíble que eso sea así. Yo me he reído en voz alta en muchas partes, como a veces la autora entra para contarte cosas, como tal, bueno. Y en la segunda parte me costó un poco entrar, nos costó de hecho a María y a mí un poquito entrar, porque el primer tomo acaba, o sea, perfecto, es como, podría ser esto ya, o sea, sería perfecto, pero de repente tienes más, ¿no? Hay teorías de por qué hay más, bla, 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 múltiples autores, bueno, temas que no puedo entrar aquí porque no me da la vida. Pero una vez entras, de repente ya es genial. Es otra cosa, en el sentido de, pues entiendo la continuación y ves características en común, pero bueno, es otra historia de, bueno, otras generaciones. Y esta parte, si lo otro ya era culebrónico, esto es absolutamente culebrónico, personajes que huelen muy bien y otros que intentan echarse mucho perfume para oler como ellos, hay drama, pero hay drama, hay amoríos, hay mentiras como siempre, hay gente que se esconde, que huye, que tal, bueno, o sea, genial, genial, genial como siempre, aunque ya nadie es como Genji, ¿no? Que también es una de las cosas más importantes que quiere transmitir el libro, ¿no? Que Genji fue uno y fue fugaz, ¿no? La vida sigue, pero ya nunca va a volver a ver algo como esa idea como de nostalgia, ¿no? Muy, 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 muy guay. Me gustó mucho también, y algo que me encantó de este segundo libro, por daros así como algunos datos, alguien necesita como ánimo para leerse el Genji Monogatari porque os llama la atención pero no os atrevéis, se puede, se ha hecho, así que se puede leer, no es difícil, es largo y hay capítulos tediosos y a veces cuesta saber quién está hablando, quién es quién, pero ánimo con eso, se puede. Me gustó mucho de la segunda parte y del final real, la idea que hay círculos que se rompen, ¿no? Que no todos la rueda sigue igual. Hay cosas que se quedan como abiertas en la novela, pero en realidad no están abiertas, sino que yo creo que la autora estaba dando puertas a sus protagonistas para que pudieran hacer cosas que a lo mejor no podía escribir. No sé, esta es mi lectura. Y me encanta, tengo que decir, que el libro acaba con una frase, que no es spoiler, perdón, es que detrás hay como vocabulario, mapas y demás, que es: y esto parece ser lo que contiene el libro. Y me pareció pues una versión genial del colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así que, bueno, por esta vez voy a decir: y esto parece ser lo que contiene el vídeo. ¡Hasta luego!